seas bienvenido en esta mañana, y todas las personas que están aquí por primera vez, aquellos que nos escuchan por las redes sociales, le damos la más cordial bienvenida. Le voy a invitar a que busquemos nuestras Biblias. Amén. Vamos a ir al libro del Evangelio según San Lucas. Y vamos a comenzar del verso 6 en adelante. Leemos la palabra, del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ambos eran justos delante de Dios, andando irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios en el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte encender el incienso, entrando en el templo del Señor. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y viéndole se turbó Zacarías y cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante del Señor, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá el Señor Dios de ellos, porque Él irá delante de él en el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y los desobedientes a la sabiduría de los justos, para preparar un pueblo dispuesto para el Señor. Que Dios bendiga su santa y divina palabra. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, vengo delante de tu presencia, Señor, para honrarte a ti primeramente, Señor. Para reconocer públicamente, Padre, que todo lo que soy, Señor, y todo lo que pudiera ser, lo debo a ti, Señor. Que estoy aquí, Dios, por tu gracia, por tu misericordia, Dios. No por méritos o atributos humanos, Señor, sino, Señor, porque a ti te plació en tu propósito antes de la fundación del mundo llamarme, Dios, para este ministerio tan precioso de publicar, de pregonar tu bendito evangelio. Yo te suplico, Dios, que en esta mañana, una vez más, sea tu Santo Espíritu, Dios, tomándome, llenándome, Dios, para poder compartir tu palabra de una manera que sea entendible, que edifique al pueblo, Dios. Que sea tu Santo Espíritu, Dios, ministrando a cada necesidad, enseñándonos, Dios, exhortándonos, Dios.
A ti siempre te daré la gloria y la honra, Dios mío. Bendice a tu pueblo, prepara nuestros corazones, Dios, para que estemos atentos para escuchar tu palabra, Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador, yo te lo suplico. Amén, amén y amén. Se pueden sentar, mis amados. He titulado este sermón, tu oración ha sido escuchada. La semana pasada estuvimos celebrando el Día de Acción de Gracias. Y después del Día de Acción de Gracias, en el contexto cristiano, empezamos la temporada del Adviento. Y el Adviento no es otra cosa más que donde la iglesia toma el tiempo para reflexionar, para recordar aquellos eventos que se dieron en cuanto al nacimiento de Jesús. Personajes, historias que Dios usó en aquel momento, personas reales, situaciones reales que nos dan mucha enseñanza para nosotros como creyentes en Cristo. Y el Evangelio según San Lucas es uno de los 3 evangelios sinópticos. Evangelio según San Mateo, Lucas y Marcos se le llaman los evangelios sinópticos porque básicamente ellos relatan muchas historias y usted la puede encontrar en cada uno de ellos. El Evangelio de Juan fue más bien escrito de una manera con un lenguaje para los creyentes, para la iglesia. Pero el Evangelio de San Lucas es muy particular porque este es el único evangelio que da más detalles sobre el anunciamiento de Cristo, el anunciamiento del nacimiento de Juan el Bautista, que no se encuentran en Mateo ni en Marcos. Por ejemplo, el libro de Mateo comienza con una genealogía y después continúa con el ministerio de Juan el Bautista, el ministerio de Jesucristo, los pastores, la muerte de Herodes, pero no da ningún detalle sobre qué pasó antes del nacimiento de Jesús. El libro de Juan empieza con la frase, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y realmente no da detalles. Lucas, que es un doctor en medicina, le escribe a un tal hombre llamado Teófilo, y donde él cronológicamente quiere exponer todos los hechos de la vida de Jesús. Y es por eso que aquí en el capítulo 1 de Lucas encontramos él está relatando el anunciamiento primeramente de Juan, el nacimiento de Juan el Bautista, aquel hombre que todos conocemos, que Dios usó para
abrir para preparar los corazones del pueblo de Israel. Aquel que iba predicando en el desierto, arrepentíos y convertíos al Señor. Aquel que nosotros sabemos que en un momento dado le cortaron la cabeza. La hija de Herodina danzó. Su madre estaba en pecado con Herodes porque ella era la esposa de su hermano. Y Juan el Bautista, como profeta de Dios, le dijo: esa mujer que tú tienes no te pertenece a ti. Y desde ese momento comenzó a tramarse la muerte de Juan el Bautista. Y aquella joven, la hija, comenzó a danzar y ella agradó a Herodes. Él le dijo: pídeme lo que tú quieres que te lo voy a dar. Y todos conocemos la historia como ella pidió, instruida por su madre, la cabeza de Juan el Bautista. Fue muy corta su vida, su ministerio. Sabemos que fue primo de Jesús. Y aquí la Biblia nos dice que su nacimiento fue algo especial. Esta porción que leemos aquí Lucas relata la visitación de un ángel que viene con un mensaje específico para este sacerdote que se encuentra ejerciendo la función sacerdotal y que su esposa Elizabeth, como otras mujeres en la palabra del Señor, en la Biblia, nos dice la palabra que era estéril, no podía tener hijos y que por muchos años esta pareja estuvo clamando a Dios, estuvo orando a Dios. Porque el anhelo de toda mujer judía es el poder procrear, el poder concebir es una bendición de Dios. Qué lindo sería que hoy en día las mujeres pudieran leer este texto y comprender que el poder tener una criatura, cargar una criatura en sus vientres, es una bendición de Dios, es un regalo de Dios. No obstante, mis amados hermanos, qué triste ver cómo el mundo se ha revelado. Y hoy, más que nunca, las mujeres pelean por ese derecho de que ellas son dueñas de su propio cuerpo y que tienen derecho a decidir si la criatura que está en el vientre vive o no vive. Un atributo que solamente se le concede a Dios. Dios es el único que puede quitar la vida, no los seres humanos. Y aquí estaba esta pareja que por muchos años estuvo clamando a Dios, derramando lágrimas,
noches tras noches, pidiéndole a Dios que le diera la bendición de tener un hijo. Y me llama la atención de que no fue un castigo de Dios. Porque muchas veces nosotros somos muy prestos, muy ligeros para juzgar. Y podemos decir que quizás fue un castigo de Dios. O quizá la persona, al no entender el tiempo de Dios, puede decir que lo que vino fue un castigo de Dios. Pero el texto nos dice que ambos eran justos, que ambos eran gente que caminaba andando, eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que eran justos? ¿Y qué quiere decir que eran irreprensibles andando en los mandamientos del Señor? Sabemos que la palabra dice que no hay ninguno justo, que no hay nadie justo. Pero en el tiempo de la ley, de los sacrificios, la gente se hacía justa, se justificaba, era perdonada, porque ofrecían sacrificios a Dios. Sacrificios de animales, que ya hoy en día no es necesario. Porque Cristo, que representa el Cordero inmolado sin pecado, dice la palabra, libro de Isaías, Él murió una sola vez y para siempre por tus pecados y mis pecados. Que hoy en día no hay necesidad de que usted haga tales sacrificios para ganarse el favor de Dios. Aunque todavía hay mucha gente, mucho pueblo, que cree que por hacer sacrificios personales, humanos, se alcanza la misericordia de Dios. Se alcanza el favor de Dios. Se alcanza la salvación. Se alcanza la eternidad. Pero déjeme decirle que la Biblia establece que Cristo hizo el sacrificio máximo en la cruz. Y que ya no es requisito usted hacer ningún tipo de sacrificio de animal humano, de obras para usted alcanzar la salvación. Que Dios hoy lo que quiere es un corazón contrito y humillado, un corazón que reciba a Cristo como su Señor y Salvador, un corazón que esté arrepentido, que venga a Dios y que le crea a Dios. ¿Y cómo una persona puede ser justo? Dice la palabra del Señor que somos justificados por fe. Es la fe lo que te justifica. La fe en el sacrificio de Cristo. Irreprensible significa que estas personas cumplían con la palabra de Dios, con los mandamientos establecidos en la palabra de Dios, los estatutos establecidos en la palabra de Dios. Eran personas que eran amantes al obedecer a Dios. Y esto hay que puntualizarlo, mis amados hermanos, porque no es conocer la palabra de Dios. Usted puede conocer el Génesis del principio, la Biblia del Génesis al Apocalipsis, citármela. Pero no necesariamente eso me indica a mí que usted es un hacedor de la palabra. Por eso Santiago decía que no seamos oidores de la palabra de Dios, más que hacedores de la palabra. El Señor está buscando gente, pueblo,
que lea la palabra, pero que esa palabra la internalice en sus corazones y que viva esa palabra del Señor. Porque cuando usted vive la palabra del Señor, usted va a reflejar a Cristo en su vida. Y las otras personas que no conocen a Cristo van a ver a Cristo en su vida. Usted puede ir donde una persona y citarle y decirle, la Biblia dice aquí, allá, aquí, y usted le puede citar la Biblia, pero si su conducta y comportamiento no van a la par de la Biblia, usted lo que está haciendo es una vergüenza para el Evangelio. ¿Sabía usted eso? Usted está opacando la luz que usted debió ser. Usted no está dejando ser la sal que Cristo dijo, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son los agentes que van a contagiar a otros. Que otros van a querer venir y servir a Cristo porque ven en usted algo diferente. Porque las palabras que usted habla, cómo usted se conduce, reflejan la vida de Cristo. Y ambos, dice la palabra del Señor, que tenían estas cualidades. Entonces no podemos decir que estas personas fueron castigados por Dios. El Dios que nosotros no le servimos no es un Dios que anda castigando por ahí a todo el mundo. Sí, aunque Dios castiga, Dios disciplina a sus hijos. Porque ciertamente Dios disciplina. Si usted es una hija, un hijo de Dios, si usted no está andando en los estatutos y mandamientos del Señor sabiendo lo que tiene que hacer y no lo hace, usted tiene que saber que tarde o temprano la disciplina de Dios le va a visitar. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros conocemos gente que fueron estériles en la Biblia, la esposa de Abraham, Isaac. Muchas mujeres en la Biblia tuvieron este problema. Y aquí estaban estas personas que habían pasado muchos años. Eran ya ancianos, eran de edad avanzada. En otras palabras, no había esperanza. Humanamente no había esperanza el que ellos la esposa pudiera concebir un hijo. Pero aquí dice la palabra que Dios le envía un ángel a Zacarías mientras él estaba ejerciendo su ministerio sacerdotal que le había tocado a él. Y quiero pararme un poquito aquí con esto de que se le apareció un ángel. Porque la actividad angelical en la Biblia es muy frecuente. La actividad angelical es una actividad muy activa. No tan solamente en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Nosotros sabemos que los ángeles son criaturas de Dios y con relación a Dios ellos adoran a Dios. Alaban a Dios. Y que son mensajeros de Dios. Que Dios los enviaba con un propósito. Cuando ustedes van a leer especialmente los evangelios, encontramos que se le aparece aquí a Zacarías, Elizabeth, luego se le aparece a María con el mensaje de que ella ha concebido a luz. Vemos la intervención de los ángeles cuando Jesús es tentado en el desierto y vienen ángeles a fortalecerle. En el libro de los Hechos
hay también manifestación de los ángeles. Por ejemplo, cuando usted lee la historia de Felipe, donde dice que un ángel se le apareció y le dice: ve por el camino, por el desierto, para que le predicara al etíope. Más luego lo vemos, un ángel hablándole también cuando Pedro está encarcelado. Hubo una gran persecución y lo ponen en la cárcel y custodiado. Y dice la palabra que Dios mandó un ángel del cielo, el cual le soltó las cadenas, abrió las puertas de la cárcel. Habían sobre 16 soldados velándoles para que él no saliera de la cárcel. No había oportunidad de que él saliera de allí. Sin embargo, dice la palabra del Señor que Dios envió un ángel. La palabra me dice que había una iglesia que estaba orando. Escuche bien. Cuando hay pueblo que ora a Dios, muchas veces nosotros ignoramos el poder de la oración. Y quiero enfatizar en esto porque había una iglesia orando, un pueblo orando por aquel hombre predicador de la palabra del Señor, el apóstol Pedro. Dice que se le apareció un ángel y las cadenas fueron rotas. Y que le dijo: levántate. Y dice la palabra que Pedro salió de allí y ni tan siquiera los soldados se dieron cuenta. En el capítulo 27 del libro de los Hechos, cuando Pablo es enviado a Roma, surge una gran tempestad. Están a punto tanto Pablo como los soldados, los presos, se levantó una gran tormenta en el mar, iban a perder la vida. Y Pablo le habla y le dice: esta noche un ángel del Señor me ha hablado y me dice que ninguno de ustedes, ninguno de nosotros vamos a perder la vida. Quiere decir, mis amados hermanos, que la actividad angelical todavía es un instrumento que Dios usa para glorificarse. Pero hay que tener mucho cuidado. He escuchado a mucha gente en ignorancia decir: yo tengo un ángel que me cuida. Han habido falsos maestros, predicadores, sectas se han formado porque supuestamente el líder recibió una revelación de un ángel. Escuche bien. Que un ángel le habló, que un ángel le dijo. Pero déjeme decirle que Pablo, en el libro de los Gálatas capítulo 2, advierte que si un ángel del cielo viniere a vosotros enseñando otro evangelio que no sea el evangelio de Cristo crucificado, sea llamado anatema, sea llamado mentiroso. Tengamos cuidado, porque dice la palabra del Señor que aún Satanás se viste como ángel ¿de qué? De luz, para engañar. Y hay muchas personas que son engañados supuestamente por manifestaciones angélicas. Pero si una manifestación angélica no te lleva a ti a los pies de Cristo, tú tienes que descartar esa manifestación. Todo, dice la palabra, que Dios en el libro de los Hebreos, Dios hablando de muchas maneras, en muchos tiempos, hoy nos habla a través de Jesucristo.
Hoy todo lo que sucede, Dios lo provoca, lo hace, pero es para glorificar a Cristo. ¿Me está entendiendo? Y en esta porción, aquí se le aparece este ángel. Zacarías se sorprende. Y la primera cosa que le dice este ángel es: no temas, porque tu oración ha sido oída. Escuche bien, qué lindo. Quizás ya Zacarías se había olvidado. ¿Cuántos de nosotros nos pasa lo mismo? Nos cansamos de orar y cuando viene la respuesta a la oración, no la creemos. Nos pasamos orando por un empleo, nos pasamos orando por alguna situación que queremos de parte de Dios, pero no llega en el momento que nosotros la pedimos. Y esto nos enseña a nosotros que, hermano, las cosas nosotros las tenemos que recibir no en el tiempo de nosotros. Escucha, hermanita y hermanito. Tú que estás desesperado y desesperado, que quizás ha doblado rodillas y le ha dicho al Señor: Señor, he pelado mis rodillas, ya no tengo pulmones para gritar, ya no hay lágrimas en mí. Yo te quiero decir que tu oración Dios la está escuchando. Que Dios me puso en el corazón en esta mañana decirte que Él ha escuchado tu oración y que Él va a hacer y va a actuar y va a remover, pero es en el tiempo del Señor, no en el tiempo tuyo. Tu oración ha sido escuchada. Ana, una mujer estéril, que todos conocemos la historia de Ana, también clamó a Dios, oró a Dios y tuvo que esperar mucho tiempo, pero en el momento, en el cronos de Dios, en el tiempo de Dios, Dios le plació abrir el vientre de Ana y que ella concibiera un hijo. Dios siempre escucha las oraciones. Lo que Dios no hace, que Dios nunca responde, quizás de la manera que tú quieres que responda. Porque Dios no es un Dios que nosotros podamos manipular o encasillar. Escucha. Dios no es una marioneta. Dios es Dios. Y nuestra mente finita no entiende los caminos de Dios. Libro de los Hechos, capítulo 10, nos habla de un gentil. Pero qué tremendo gentil, Cornelio. ¿Se acuerdan de Cornelio? Dice la palabra que hacía limosnas, daba limosnas a Dios y constantemente oraba a Dios. Qué bueno que nosotros podamos coger el ejemplo de Cornelio. Porque Pablo dice que seamos constantes en la oración, que perseveremos en la oración. Es la oración la que te fortalece. Es la oración el momento donde tú hablas con Dios, pero Dios habla contigo. El Espíritu Santo de Dios te revela, te ilumina, te ayuda. Cuando tú no tienes fuerzas, es a través de la oración que el Espíritu Santo de Dios viene sobre tu vida y te ayuda con tus debilidades. Cornelio, dice la palabra del Señor, que oraba constantemente a Dios. Y dice la palabra que Dios le mandó un ángel diciendo: Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas. Tú que quizás piensas que tus oraciones se han quedado por ahí, que Dios
se ha tapado los oídos. Yo te quiero decir, el Señor te quiere decir, que Él no es el Dios que tapa sus oídos ante el clamor de sus hijos. Que aunque somos muchos, Dios siempre tiene tiempo para cada uno de ustedes y para mí. Que Dios siempre está atento a tu clamor. Que tú no pasas desapercibido delante de los ojos de Dios. Que quizás se tardará un poco y que tú te vas a desesperar. Y que en ese esperar es posible que tu fe flaquee, como sucedió con Zacarías. El ángel le dice: no temas, tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elizabeth, que era estéril, que está en avanzada edad, ya yo hice la obra y va a tener un hijo tuyo. Y no tan solo le dice que va a tener un hijo, sino que también le dice cómo se llamará. Se llamará Juan, porque Juan tenía un propósito. Aquí se va a cumplir la profecía del libro de Malaquías, capítulo 3, verso 1, donde dice el profeta: he aquí enviaré mi mensajero que irá delante de ti. Él preparará el camino del Señor. Y esta noticia de parte del ángel del Señor a Juan debió causarle mucho gozo. Las lágrimas que derramaste, el clamor, Dios lo ha escuchado. No era cualquier niño. Era un niño escogido, seleccionado, separado, con un propósito. Dice la palabra que desde el vientre iba a ser lleno del Espíritu Santo, que sería grande delante del Señor, que ellos iban a tener gozo y alegría y que mucha gente se iban a alegrar. Pero aquí vemos a un Zacarías que permitió que la incredulidad, el pecado de la incredulidad, tocara su corazón y le abrió la puerta a su corazón. El pecado de la incredulidad. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que todo aquel que se acerca a Él tiene que creer que le hay. El creer es un requisito indispensable para llegar al cielo, ¿sabía? El creer en Jesús. Que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador. Que Él es el único camino, la única puerta, la única verdad para la entrada al cielo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Muy sencillo. Hay mucha gente que se van a condenar por este pecado de incredulidad. Hay mucha gente que está en el infierno. Hay mucha gente que va de camino al infierno y a usted le parezca grotesco, un poquito fuerte, rudo de parte mía. Pero déjeme decirle que es la verdad. No porque yo la diga, sino porque está en la palabra del Señor. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios a la humanidad, al ser humano. Lo vio incapaz de que fuera salvo por sí mismo.
Y Dios envió a Jesucristo, se hizo Dios, se encarnó en la persona de Jesús. Dice la palabra, el Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo de Dios. Y Cristo se encarnó de acuerdo al texto de según San Juan 3:16. Amó Dios tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, y este cree tiene que estar relacionado con confesar nuestros pecados, con confesar a Cristo y recibir a Cristo como el único y salvador de su vida. Porque el que cree en el Hijo cree en el Padre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Cristo trazó el plan. Dios trazó el plan. Es a través de Cristo que el hombre y la mujer, el político, los profesionales, los pobres, reciben salvación a través de Cristo. Cristo abrió el camino hacia la eternidad. Pero tiene que haber fe en ti y creerle a Dios. Dice que si tú confesares a Cristo con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es creer que la muerte no pudo vencer a Jesús. Que Satanás estuvo muy contento cuando lo enterraron, lo sepultaron. Que había fiesta en el infierno, los demonios haciendo fiesta porque creían que había vencido al Hijo de Dios. Pero dice la palabra que al tercer día la muerte no le pudo retener. Que aquella piedra que habían puesto los soldados romanos en el sepulcro para que él no pudiera removerla, para que no lo pudieran sacar. Dice la palabra del Señor que un ángel del cielo removió la piedra. ¿Quién no puede hacer Dios? ¿Qué piedra puede haber en tu camino? ¿Qué tan grande sea esa piedra que impide que tú no tengas felicidad en la vida? Que te quiera dejar sellado allí. No hay ninguna piedra en el mundo que te pueda sujetar a ella, porque Dios mandará un ángel y la va a remover. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de Dios es perdonar a aquellos pecadores que se arrepienten. No los que lloran. Hay gente que se pasa llorando, pero tienen el corazón más negro y más duro que una piedra. Porque es de boca. Hoy dicen me arrepiento y a los 3 minutos están en las mismas. No hay ningún arrepentimiento. Hay remordimiento, pero no hay arrepentimiento. Para que todo aquel que en Él cree en Jesús, el Emmanuel, el Hijo de Dios, el Cordero inmolado, aquel que se hizo hombre, dice la palabra, se humilló hasta lo sumo, sin pecado. Aquel que recibió los latigazos,
el castigo de nuestra paz, de nuestra redención, fue sobre él, dice la palabra. Es a través de Jesús. Ahora el texto no se termina ahí. Muchas veces citamos este texto, Juan 3:16, pero Juan 3:16 tiene también Juan 3:17. Mucha gente cometemos el error de solamente predicar de Juan 3:16 y quedarnos en el amor de Cristo. Y quedarnos que Dios es Dios amoroso. Y pensar que todo el mundo va para el cielo. Pero este es el error más grande que podamos cometer como iglesia. El verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Qué lindo. Que el mundo, que la gente sepa que Dios no vino a condenarte. Que Dios vino a salvarte. Que como la mujer adúltera que estaba a punto de ser apedreada, Cristo la salvó. Que aquel hombre, que como aquel hombre que se apartó de los caminos del Señor a hacer su propia vida, alejado de Dios, el hijo pródigo, Dios tuvo misericordia de él. Que él vino a salvar al mentiroso, al borracho, al que se acuesta con hombres, al que se acuesta con mujeres que no son las de ellos. Al que le gustan los juegos. Que le gusta la prostitución. Las películas pornográficas. Los que hacen maldad por ahí, Cristo pagó un precio también por ellos. Dice la palabra que Cristo vino a buscar ¿qué? Pecadores. No vino a buscar justos, sino pecadores que se tornen al arrepentimiento. Gente que reconozcan que están fartos delante de Dios, que le han faltado a Dios, que están cortos delante de Dios. A esos vino Dios a buscar. No gente que se justifique y se cree más santo que nadie. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18. El que en él cree. Escuche, no todos creen. Pero si hay alguien que cree en Jesús, no es que condenado. Dígale a la persona que está al lado, yo no voy a ser condenado. Porque Cristo me perdonó. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado, te justifica, te hace justo delante de Dios. Por eso cuando el diablo te ve, dice, este es un justo, ha sido limpiado por la sangre de Cristo. Ahora hay una parte ahí que usted tiene que saber. A ti que Dios te ha hablado de muchas maneras. A ti que sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. A ti que dices en tu corazón, todavía hay tiempo, yo quiero deleitarme en las cosas de este mundo.
sin pensar que hoy mismo Dios te puede llamar. ¿Y qué tú vas a responder si tú no tienes a Cristo en tu corazón? Si has rechazado al llamado de Dios. Pero el que no cree, ¿qué dice? Léalo. Ya ha sido condenado. ¿Sabe lo que es condenado? Sentenciado a una muerte espiritual eterna. Cuando usted le predican el evangelio y usted rechaza el evangelio, usted está yendo por ese camino de condenación. ¿Por qué? Porque no ha creído en el... Mire lo que dice el texto. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y quién es este unigénito Hijo de Dios? Es Cristo. María tuvo muchos hijos después de Jesús, pero Cristo fue el que llevó el título de unigénito, porque es el único Hijo de Dios. ¿Me está entendiendo? Concebido por el Espíritu Santo, obra del Espíritu Santo, no fue obra producto de la relación íntima sexual de José y María, obra del Espíritu Santo de Dios. Y esta es la condenación. Escuche, esta es la sentencia. Que la luz, Cristo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, el pecado, lo malo, que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprobadas. Qué poderoso mensaje. El poder de creer nos liberta. El creer en Jesús nos perdona, nos hace libre. El no creer nos condena. ¿Y qué fue lo que le pasó a Zacarías? Aquí hay una enseñanza que Dios nos invita a reflexionar. A que no cometamos el mismo pecado de Zacarías. Siendo un sacerdote, estando en el templo, habiendo estado orado por muchos años, pidiéndole a Dios por aquel hijo, recibe la noticia y es sentenciado a silencio hasta que el hijo Juan naciera. Por su incredulidad. La incredulidad, escuche bien, el efecto de la incredulidad en una vida. Se le cerró la boca a Zacarías. Léalo, ahí está. Zacarías empieza a decirle: pero Señor, ¿cómo yo voy a conocer que yo voy a tener un hijo? Ya yo soy un casco de viejo. Apenas me puedo amarrar los pantalones. ¿Y qué le importa eso a Jesús, a Dios? Que ya yo soy una vieja, ya se me pasó el tiempo. Eso es para uno tiene hijos cuando es tempranito.
Ya apenas ya me puedo sostener, decía Elizabeth. Mire cómo funciona el pecado de la incredulidad. A cuestionarse si Dios puede o no puede. ¿Cómo? Vamos a ir al texto. Quiero que lo lean. Vean esto. ¿Dónde estamos? Estamos en Lucas 1, no se me vaya para ningún otro lado, ¿sabe? Mantenga su Biblia abierta para que usted colabore, usted verifique que lo que yo estoy hablando es la palabra del Señor. Esto no es cuento. Verso 18. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Hello, ángel, are you sure que tú estás hablando conmigo? ¿Tú estás seguro que yo soy la persona que tú me estás dando el mensaje? Yo creo que tú le estás hablando a alguien diferente. Porque yo soy viejo y mi esposa es de edad avanzada. Cuando tú te enfocas en ti, en tus limitaciones humanas, tú no dejas que la fe obre en ti. Escucha bien. Porque tú estás mirando con tus ojos carnales que son limitados. Tú tienes que mirar con los ojos de Dios. Con los lentes de la fe. Entonces muchas veces hay que quitarse los lentes de incredulidad y ponerse los lentes de Dios. Que es posible que todo esté mal ahora, pero Dios te dice todo va a estar bien. Escucha. Es posible que tú estás diciendo para mí no hay remedio, pero Dios te dice si hay remedio. ¿Quién eres tú? Si yo te creé. Y Zacarías estaba diciendo yo soy viejo, empezó a poner pretexto. ...19 dice, respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y soy enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Buenas nuevas. Pero cuando eres incrédulo, incrédula, y haces como Tomás, que tienes que ver para creer. Cristo se le presentó a los discípulos. Dijo: yo soy Cristo. Y ellos creyeron, pero Tomás no estaba. Y como no estaba allí, dijo: bueno, hasta que yo no lo vea con mis propios ojos y meta mis dedos en sus manos. Para mí, Cristo no resucitó. Hay gente que son así. Necesitan pruebas. Todo lo quieren razonar. Tienen que ver para creer. Y Cristo se le presenta. Cuando Cristo se le presenta de nuevo, le dice: ven acá, Tomasito. Pon tus deditos aquí y tu mano en el costado. Y cuando lo hizo, dijo: ay, Señor, eres tú. Y Cristo lo reprendió y le dijo: porque viste, creíste. Eres tú de aquellos que tienen que ver, ay, 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 para creer. Eres tú de los que tienen que palpar para saber que Dios está haciendo el milagro. Cristo le dijo a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Le dijo: tu incredulidad te mata, Tomás. Y hay gente, yo le voy a decir una cosa, que hay gente, aquí hay gente que son incrédulas. ¿Sabe? Aquí hay gente que están como Tomás, que están esperando ver un milagro para creerle en Cristo.
Bienaventurado el que le creyó a Dios sin ver. Y he aquí, estarás gozoso, dice la palabra. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra? Yo creo que usted me lo diga. Mírela ahí. ¿Qué le dijo? Estarás mudo y no podrás hablar por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. 9 meses sin hablar. Elizabeth le hablaba y él tenía que señalar. Porque es que si tú no crees a Cristo, si tú no le crees en las promesas de Él, ¿de qué tú vas a hablar? ¿Qué fe tú vas a impartirle a otros si tú no la crees? ¿De qué tú le vas a hablar a otros si tú no estás creyendo que Cristo te hizo una nueva criatura? Te tienes que callar. ¿De qué vas a testificar? ¿De qué vas a testificar? ¿Cuántos dicen amén? Levanta sus manos y diga que Dios es bueno. Póngase de pie. ¿Cuántos aquí han estado orando por algo y no le ha llegado todavía? ¿Cuántos de ustedes han estado orando por algo que a Dios le agrada? Porque déjeme decirle que hay una diferencia en orar con los deseos de su corazón y orar de acuerdo a los deseos de Dios. Porque muchas veces nos vienen pensamientos y uno quiere orar por cosas que usted se siente y analiza y sabe que son cosas carnales. Señor, voy a orar para que tú le des un castigo a esa que me está haciendo daño. ¿Sabe que usted está orando en la carne ahí? Usted está orando en la pura chuleta. Cuando usted ora para que Dios castigue a alguien, usted no está orando con el corazón de Dios. Porque Cristo dijo, usted tiene que perdonar a los que te persiguen, a los que te hacen mal. Entonces, no hagas esa oración. No pierdas el tiempo porque Dios no la va a escuchar. Señor, estoy cansado. Quítame la vida. No pierda el tiempo con eso. Dios tampoco va a escuchar esa oración. ¿Sabe una cosa? El apóstol Pablo tenía una condición que le afligía. Y dice el libro de Corintios, he rogado al Padre 3 veces. Yo creo que esto le va a traer un poquito de consuelo a usted. 3 veces rogado al Padre para que me quite esto. Y el Señor le dijo, ¿sabe cuál fue la respuesta de Dios a Pablo? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
No te detengas. Si Dios no te ha contestado la oración, sigue orándole al Señor. No te des por vencida. No te des por vencido. Porque en un momento dado vas a escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. En el momento que menos tú pienses. El Señor te va a decir, tu oración ha sido escuchada. Tu oración ha sido escuchada. Cierra tus ojos. Si hubiera alguien aquí que hoy día necesita oración, levante su mano. Si hubiera aquí alguna persona que hoy día no ha recibido a Cristo como su único y exclusivo Salvador, y quieren esta mañana recibir el perdón de Cristo y la seguridad de la vida eterna que solamente es a través de Él. Si hubiera aquí alguna persona que diga, yo no quiero ser condenado, pastor. Yo no quiero ser sentenciado a una muerte espiritual eterna de tormento, porque Cristo pagó el precio por mí. Y quiera en esta mañana decir, Cristo, yo quiero recibirte en mi corazón. Yo quiero que usted levante su mano también. Padre, en el nombre de Jesús, el Dios de las oportunidades, el Dios que dice tu palabra que cuando Él abre una puerta nunca la cierra, pero que cuando tú cierras una puerta, Señor, no hay quien la abra. Sabemos, Señor, que hoy día, Señor, tú estás tocando los corazones. Sabemos, Dios, por fe que hoy día, Señor, ha venido un ángel tuyo, Dios, para decirnos, no temas. Tu oración ha sido escuchada. Solamente cree en mí, dice el Señor. Solamente descansa en mí, dice el Señor. El Señor te dice, deja de estar peleando, que no vas a sacar nada con pelear conmigo. El Señor te dice, deja de estar trayendo preguntas, argumentos que tú no puedes entender. Porque tu deseo de querer saber lo que está reservado para mí como Dios. ¿Por qué te empeñas en aceptar mi voluntad? ¿Por qué no recibes mi paz? ¿Por qué no entiendes que yo soy el dueño de la vida? ¿Por qué no entiendes que no se cae una hoja de un árbol, te dice el Señor? ¿Por qué no entiendes que no se cae un cabello de tu cabeza si no es por mi voluntad? ¿Por qué te empeñas en sufrir y cuestionar y lamentarte? Es hora de levantarte. Es hora de ceñirte los lomos y ver que hoy te saco de la cárcel que estás viviendo, de la angustia que te metiste ahí, que te encerraste ahí.
Hoy escucho tu oración. Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor.